had these obsessive desires and thoughts wanting to control them, to, I don't know how to put it, possess them permanently. And that's why you killed them. Right, right. Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. And as my obsession grew, I was saving body parts. 22 de julio de 1991, Milwaukee, Wisconsin. Cerca de la medianoche, una patrulla de policía detiene a un hombre que corre por la calle con una esposa colgando de su muñeca. Su nombre es Tracy Edwards. Edwards, aterrorizado, guía a los oficiales hasta el apartamento 213 de los edificios Oxford. Dice que un hombre ha intentado matarlo. Al entrar, los oficiales no solo encuentran un lugar desordenado, encuentran un olor insoportable y en el refrigerador el hallazgo más macabro de la historia criminal en Estados Unidos. Esta noche, el mundo conoció el nombre de Jeffrey Dahmer, el hombre que la prensa llamaría como el caníbal de Milwaukee. Jeffrey Dahmer nació en 1960 en Milwaukee, Wisconsin. A primera vista, su infancia parecía normal, hijo de un químico y una ama de casa. Sin embargo, quienes lo conocieron describen a un niño que tras una cirugía a temprana edad cambió su personalidad, volviéndose extremadamente retraído. A medida que crecía, Jeffrey desarrolló intereses inusuales que lo aislaban de sus compañeros. Su padre, tratando de conectar con él, le enseñó técnicas de taxidermia, sin saber que esto alimentaría una curiosidad poco saludable en el joven. En la adolescencia, su aislamiento se profundizó. El divorcio de sus padres y la inestabilidad emocional en su hogar lo llevaron a refugiarse en el consumo de sustancias desde muy temprana edad, incluso asistiendo a clases en la secundaria bajo los efectos del alcohol. Para cuando se graduó, Jeffrey era un joven profundamente solitario, con pensamientos que ni él mismo lograba comprender ni comunicar. El primer incidente ocurrió en 1978, apenas 3 semanas después de su graduación de la preparatoria. Jeffrey se encontraba solo en su casa familiar en Bath, Ohio, cuando recogió a un joven que hacía autostop llamado Stephen Hicks. Este chico estaría buscando la manera de llegar a un concierto, y lo que comenzó como una invitación a pasar el rato y beber una cerveza terminó en una tragedia. Dahmer, llevado por el miedo a ser abandonado nuevamente, decidió que no dejaría que Hicks se marchara. Con una mancuerna, golpearía a Steven, dejando a este sin vida. Was wrong, but after the first killing was not planned. I was coming back from the shopping mall back in '78. I had fantasies about picking up a hitchhiker and taking him back to the house and having complete control and dominance over him. What happened to you in the 9 years in between that you were able to stop, that you were able to control yourself? There just wasn't an opportunity to fully express what I wanted to do. There was just not the physical opportunity to do it then. And I started, when I moved to Milwaukee in '81, I started reading pornography, going to the bookstores. Eventually that led to frequenting the gay bars. And then one time I brought this young man. Tras el primer suceso, hubo un largo periodo aparentemente de inactividad. Jeffrey intentó seguir una vida convencional,
se inscribió en la universidad, pero la abandonó pronto debido a sus problemas con la bebida. Luego se unió al ejército y fue enviado a Alemania, donde finalmente fue dado de baja por falta de disciplina. Al regresar a Estados Unidos, se mudaría a casa de su abuela, y fue en ese periodo donde su comportamiento comenzó a escalar nuevamente, aunque lograba mantener una fachada de normalidad ante su familia, teniendo múltiples empleos en ese lapso de tiempo, hasta llegar al crimen, que fue su punto de inflexión y que dejaría salir lo que Dahmer estuvo reprimiendo por mucho tiempo. 9 años pasaron desde su primer crimen hasta el segundo en 1987, mientras vivía con su abuela. Dahmer acabó con la vida de Stephen Toomey en una habitación de hotel en el Ambassador. Sobre ese chico, Dahmer aseguraría no recordar cómo pasó, ya que ese día estaba muy tomado. Este evento inició y marcó una serie de actos que se volvieron cada vez más frecuentes. Posteriormente de este suceso, Jeffrey llevaría a otros chicos a casa de su abuela, quienes eran James Dockstader, Richard Guerrero y Anthony Sears. Con estas personas reforzaría su modus operandi, el cual consistía en atraer chicos con el pretexto de darles una bebida que contenía Alcion, una sustancia que adormece a las personas. Dicho medicamento, Dahmer lo conocería en su breve paso por el ejército, donde se desempeñó como médico de combate. Pero, ¿qué hacía Dahmer con las víctimas? En sus confesiones, dijo haber experimentado con los cuerpos, así como conservar parte de ellos y reviviendo su viejo hobby de la infancia. Además, porque de cierta forma sentía excitación sexual. También por aquellos años tuvo muchos arrestos. Uno de ellos fue agredir a un menor, que sería el hermano de una de sus víctimas tiempo después. Aunque solo permaneció 1 año en la cárcel, eso no lo calmó. De hecho, la policía no sabía aún ni siquiera lo que había hecho. Dahmer se mudó eventualmente a los apartamentos Oxford en Milwaukee. Este lugar se convirtió en el escenario de la mayoría de sus crímenes posteriores. Su método era casi siempre el mismo. Frecuentaba lugares concurridos, ofrecía dinero a los jóvenes para tomarles fotografías o por su compañía y los convencía de ir a su departamento. Es importante mencionar que las víctimas de Dahmer eran en su mayoría jóvenes pertenecientes a minorías. Muchos expertos coinciden en que él se aprovechó de esa vulnerabilidad social que había en aquellos años y la falta de tensión en ciertas zonas de la ciudad para actuar con total impunidad durante tanto tiempo. Pero es vital recordar a las víctimas, jóvenes como Anthony Hughes, un modelo que buscaba abrirse camino a pesar de la discapacidad auditiva, o Conera Xintasonfon, cuya situación fue trágicamente ignorada por las autoridades tras el encuentro con la policía, que pudo haber detenido a Dahmer meses antes. Cada una de las 17 víctimas representa la denuncia de un sistema que en aquel entonces falló al proteger a los más vulnerables. Como lo mencioné al principio, el final llegó aquella madrugada del 22 de julio. Al entrar al departamento 213, los oficiales encontraron una escena que los dejó impactados. No solo era el desorden, sino las evidencias, fotografías y restos humanos que Dahmer conservaba. Tras su arresto, Dahmer confesó voluntariamente todos los crímenes. En interrogatorios que duraron semanas, se mostró inusualmente cooperativo, detallando cada evento con una frialdad que dejó perplejos a los investigadores. En 1992, fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. La vida de Jeffrey Dahmer terminó el 28 de noviembre de 1994, mientras realizaba tareas de limpieza en la institución correccional de Columbia. Fue atacado por otro interno, Christopher Scarver. Dahmer falleció a causa de las heridas poco después de ser trasladado a la enfermería. El caso Dahmer
es un recordatorio de que la maldad a veces se esconde detrás de la timidez y el silencio, pero sobre todo nos obliga a reflexionar sobre cómo podemos mejorar como sociedad para no ignorar los gritos de ayuda de quienes están en peligro. Gracias por acompañarme en este análisis, y si este video te ha parecido informativo, no olvides suscribirte y dejar tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video.